Continuando con taller de investigación, vamos a hablar sobre la investigación de campo para conocer un poco más a fondo de qué trata este tipo de investigación. La investigación de campo es el proceso donde vamos a utilizar el método científico para obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Este es un tipo de investigación pura. También puede ser el estudio de una situación para diagnosticar necesidades y problemas para aplicar los conocimientos con fines prácticos. Aquí estamos hablando entonces de una investigación aplicada. La investigación de campo es aplicada para comprender y resolver una situación, la necesidad o problema en un contexto determinado. Aquí el investigador trabaja en el ambiente natural de los sujetos y de las fuentes y podemos conocerla como investigación in situ, es decir, en el lugar. ¿Cuáles son las ventajas de la investigación de campo? Bueno, pues la investigación de campo nos va a proporcionar información mucho más exacta, es información confiable porque nosotros como investigadores o el investigador está ahí y está obteniendo la información. Hay un muy bajo margen de error en lo que el observador está observando, valga la redundancia. ¿Y cuáles son sus desventajas? Bueno, pues este tipo de investigación es costosa porque implica pues mover gente a diferentes lugares, a los sitios donde se está desarrollando este fenómeno que estamos tratando de investigar. También es una investigación tardada, se requiere de mucho tiempo para obtener suficiente información que sea valiosa. Requiere de personal especializado porque hay que tener ciertas características como investigador para poder encontrar esos insights que se están buscando, poderlos analizar, poder saber cuáles son esos datos que necesitamos. Es decir, aquí necesitamos un ojo clínico y por eso se requiere personal especializado. Además, ya una vez que obtenemos los datos en una investigación de campo, también es necesario analizar esos datos y no es tarea sencilla. Se requiere mucho estudio y mucho tiempo, por eso es que es tardado y puede resultar costosa. Requerimos instalaciones y equipo adecuado porque en algunos casos se requiere de equipo para poder captar o obtener la información necesaria de esos sujetos o de esos fenómenos en el sitio exacto, ¿no? Donde se está desarrollando la investigación. Los tipos de investigación de campo pues pueden caer tanto en experimental, cuasi experimental o ex post facto, que ya habíamos dicho que era cuando ya sucedieron los hechos. También puede ser a través de encuesta, panel, estudio de caso o un estudio censal. Piensa ahorita en el censo que realiza en México el INEGI, pues requiere personal y requiere mucho tiempo, ¿no? Y esto puede resultar un poco costoso y tardado. También podemos tener una investigación en acción, estudios etnográficos. Los estudios etnográficos se utilizan muchísimo en las ciencias sociales principalmente, estudios fenomenológicos o análisis sistemático. También puede haber algún tipo como los estudios de costo-beneficio o costo-efectividad. Esto lo podemos llevar a la industria o a la empresa, este tipo de investigación, cuando algunas metodologías piden que el observador esté en las líneas de trabajo donde se desarrolla la actividad productiva y observe y analice posteriormente el fenómeno que se está presentando. Vamos a pensar en por ejemplo, una falta de productividad, ¿no? Entonces el observador tiene que sentarse ahí en el lugar, los japoneses lo llaman en el gemba, y observar cuáles son las situaciones que se están presentando, ¿no? Para hacer un análisis. También tenemos la prueba de modelos estadísticos, econométricos y matemáticos. Y otro tipo de investigación serían los estudios lingüísticos, geográficos y hay muchos más, muchos tipos de investigación de campo que nosotros podríamos llevar a la práctica. ¿Cuáles son los pasos que sigue una investigación de campo? Bueno, primero tenemos que plantearnos un problema, ¿no?
Y después de plantear ese problema iniciamos con una etapa exploratoria. Aquí vamos a poder hacer uso de lecturas, podemos hacer visitas, podemos llevar a cabo conversaciones con otras personas, entrevistas con expertos sobre el tema, alguien que ya haya analizado esto para que nos dé puntos de vista y nos vaya dando información secundaria que nos pueda ser de utilidad, ¿no? O también a través de la etapa exploratoria pues podemos obtener información de primera mano, es decir, información primaria. Después tenemos que delimitar cuáles son todas estas delimitaciones operativas de nuestro problema. Vamos a construir los instrumentos a través de los cuales vamos a recolectar datos. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, una encuesta o delinear una entrevista, ¿no? Cuál va a ser las preguntas que vamos a realizar y a quién, ¿no? Luego tenemos la redacción de un plan tentativo y de este procesamiento y el análisis de los datos. La siguiente etapa es comenzar a escribir un índice provisorio de nuestra investigación. Vamos a probar nuestro cuestionario, nuestra herramienta. Vamos a recolectar los datos. Después viene una etapa de codificación y captura de datos. Finalmente redactamos un borrador, ¿sí? Que nosotros ya, después de haber analizado todo esto, tenemos una redacción de un borrador que está sujeto a muchos cambios y una redacción final, que con esta, pues nosotros tenemos ya presente nuestros resultados de la investigación de campo. Aquí son muchos pasos, por lo tanto, pues confirmamos que es una investigación que puede llevar tiempo, puede ser costosa y requiere de cierto conocimiento. Vamos a hablar también de las técnicas y los instrumentos para la recolección de datos a manera general, pues es un instrumento de recolección de datos, nos va a ser cualquier recurso que pueda usar el investigador para acercarse a los fenómenos y obtener la información que requiere. La obtención de datos imprecisos puede afectar los resultados del estudio y dar lugar a resultados no válidos. Por eso es que las técnicas y los instrumentos de recolección de datos deben estar muy bien fundamentadas, deben ser muy útiles y es una etapa determinante en nuestra investigación. Porque, lo dicho anteriormente, si obtenemos datos imprecisos, esto va a afectar los resultados del estudio y tendríamos pues prácticamente que volver a iniciar. ¿Cuáles son las fuentes que nosotros podemos tener? Las fuentes, pues bueno, es material que existe, que va a incluir documentos anteriores, documentos históricos, registros estadísticos. Podemos hacer uso de estudios sociales, el uso de las entrevistas, obviamente la observación participante y no participante. ¿Qué quiere decir? La observación participante sería aquella donde nosotros pues formamos parte del fenómeno que estamos investigando. Nosotros nos acercamos, por ejemplo, a un análisis dentro de una comunidad donde queremos estudiar la relación que existe entre los jóvenes de diferentes comunidades en un ámbito productivo y nosotros formamos parte de alguna de estas comunidades y entonces interactuamos para obtener información. La no participante sería simplemente llegar, sentarnos, observar y comenzar a tomar la información que necesitamos. ¿Cómo deben ser estas técnicas? Bueno, pues deben ser válidas, ya lo dije, tiene que ser en el sentido de medir lo que realmente necesitamos medir, porque si no, pues también nos va a tomar mucho tiempo. Deben ser confiables en relación a los factores como consistencia y exactitud de los resultados. La información siempre que vamos a obtener debe ser información válida, debe ser información precisa, debe ser información además valiosa, es decir, en el sentido de que si nosotros estamos haciendo una inversión de tiempo o de recursos, sean cual sea, pues estos recursos nos tienen que llevar a obtener información que sea realmente suficiente, válida, precisa, ¿sí? Y que de alguna manera el gasto o la inversión que se hace en una investigación pues se vea redituada a través de los resultados que vamos a obtener en una primera instancia, pues con la recolección de datos, que estos datos realmente nos sirvan.
Bien, vamos a continuar más adelante con tipos de investigación y vamos a empezar a centrarnos también en cómo comenzamos a desarrollar una investigación propia que nos pueda ayudar pues en un futuro y a conocer los elementos que conforman ya la estructura de una investigación, sobre todo cuando tenemos que presentar ya un reporte o tenemos que presentar los resultados de una investigación.